Bueno, señor director, buenos días pueblo dominicano, buenos días nación, buenos días al mundo. A través de la red, este es un programa estelar de la mañana Democracia TV para compartir con ustedes en este día maravilloso que Dios nos da, dar las gracias sobre todo. También aquí con nosotros el maestro Andrés Matos, cariñosamente Licho, que como siempre aquí en estos comentarios de actualidad y sobre todo la breve de la historia. Un día como hoy, pero del año de 1895, Máximo Gómez y José Martí, en Cuba, el movimiento de independencia. Ustedes saben que ese año fue un año grande para la hermana isla de Cuba, donde Máximo Gómez y José Martí, pues por fin inician esta gesta que trae como consecuencia la independencia de Cuba, sobre todo de la abuela patria de España, ¿verdad? Y ustedes saben que Cuba en esa epopeya siempre ha tenido parte de ser delantera, por ser la isla más grande y sobre todo por tener tanta cultura desde el inicio de la colonia. La Habana, la isla donde el clima siempre es una maravilla. Eso es importante recordar. También recordar que un día como hoy el jefe libera las aduanas, declara no deuda a nadie, no le debo a nadie. Ahí ustedes tienen en portada la foto del jefe, pero también la cosa mala hay que decirla, como la buena también. Un día como hoy es liberada la deuda externa, ¿verdad? Y ya ustedes saben por qué está el obelisco macho y hembra ahí en el malecón. También esto simboliza que la patria fue liberada de deuda y las aduanas volvieron a caer en manos de la nación dominicana. 1941, eso es importante. También 1713 es fundada la Real Academia Española. Eso es importante recordar. Eso fue en el año de 1713, para el recuerdo de la historia, por Manuel Fernández Pacheco y Marqués de Villera. Eso para recordar en historia. De igual modo, en 1961, Fidel Castro entonces declara la isla de Cuba de que es un proceso democrático, pero socialista. Eso también hay que recordarlo, ¿verdad? La breve de la historia. Eso fue un día como hoy, pero del año de 1961. Eso es importante recordarlo, Y entonces, el maestro Andrés Matos, pues, vamos a solicitar una breve pausa para entonces dar la entrada a nuestro invitado y ver alguna de las portadas de los periódicos. Hay que decir que... ¿Qué va a decir? No, que tenemos de invitado hoy y un tema que está palpitando en la sociedad dominicana, que es la modificación al Código Laboral, y vamos a tener para hablar de eso a los sindicalistas, especialmente a Pepe Abreu, que ha sido el vocero en los últimos años de una posición en defensa de los trabajadores. Así que no se quite de ahí, porque en breve venimos con Rafael Pepe Abreu, presidente, coordinador, no sé cuál es el cargo que tiene, pero es el máximo cargo del CENUS, el Consejo Nacional de la Unidad Sindical, que es el máximo organismo de los trabajadores sindicalizados del país. Bien, buenos días, saludos a todos los amigos televidentes y radioyentes que nos están sintonizando. Como les decíamos, tenemos hoy a la expresión sindical, la representación sindical más alta de la República Dominicana, para hablar del tema que se está discutiendo. Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, CENUS, y Agustín Vargas Allán, que es el primer vicepresidente. Aquí está el poder de los trabajadores organizados. Son dos amigos, dos hermanos de mucho tiempo, y con ellos vamos a conversar sobre eso. Pepe, gracias por venir, gracias Agustín, y que nos hablen cuáles son las situaciones, las modificaciones,
la situación del código laboral que ustedes han estado... Vamos a empezar con Agustín, ¿verdad? Vamos a empezar con Agustín. Cuéntenos, ¿cómo usted ve este proyecto que ya fue aprobado? Bueno, no ha sido aprobado. No se ha aprobado todavía. Primero, buenos días, gracias por invitarnos. Primero, el movimiento sindical está claro que lo que está planteando el empresariado es una contrarreforma del Código de Trabajo. Ellos querían clandestinizar este debate y sectores del gobierno por igual. Cuando empezaron a salir informaciones, decían que estaban informando los detalles de la negociación. Y sucede que todavía no se ha iniciado la negociación. Nosotros como dirigentes sindicales, la Confederación de Trabajadores Dominicanos, CNTD, la Confederación Autónoma Sindical, Clasistas CAI, la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, todavía no nos hemos sentado con el gobierno y los empresarios a discutir. ¿Cómo ellos crearon una comisión técnica en la cual pretendieron gobierno y empleadores imponer por mayoría las decisiones, cuando el acuerdo había sido tratar de buscar un consenso entre las tres partes. Este es un diálogo tripartito, de tres patas: gobierno, empleadores y trabajadores y trabajadoras. Entonces, es claro que nosotros hemos estado rechazando la pretensión de esta contrarreforma, que pretende liquidar las conquistas que, óigame, no es una conquista de la República Dominicana. El movimiento sindical ha entregado su sangre generosa a los trabajadores y las trabajadoras en el escenario internacional por el establecimiento de la 3-8. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de estudio. Pretenden eliminar la jornada laboral de 44 horas semanales y 8 horas diarias, pretendiendo elevarla a 48. Una conquista por la cual los trabajadores de Chicago pues entregaron su vida generosa, los grandes dirigentes norteamericanos, que en homenaje a ellos celebramos el 1 de mayo. Quieren retornar los empleadores, y parece con el apoyo de algunos actores en el gobierno, al medioevo, a la esclavitud, pretendiendo establecer jornada. Oigan, tiene una propuesta de una jornada de 4x4, trabajar 12 horas diarias y descansar 4 horas. 12 horas por 4 días y descansar 4 días. ¿Qué conlleva esta situación? Que los jóvenes y las jóvenes trabajadoras y trabajadores no podrán accesar a la formación técnico-profesional o a la formación profesional, o sea, no tendrán derecho a tener una jornada establecida normal, laboral, en la cual puedan accesar a la escuela primaria, a la escuela secundaria y mucho menos a las universidades e institutos tecnológicos de la República Dominicana. O sea, a los jóvenes trabajadores se les va a condenar eternamente a la esclavitud, a ser sometidos a la esclavitud asalariada, que por muchos años nosotros hemos rechazado. Entonces es un retroceso claro. Por igual, pretenden eliminar el llamado fuero que nosotros establecimos en el artículo 231 al 246 del Código de Trabajo, que logramos el movimiento sindical con grande lucha, que tiene que ver con toda la conquista de la mujer trabajadora. Pretenden que la mujer trabajadora pueda ser desahuciada en estado de embarazo si ella lo autoriza. Y todos sabemos aquí lo que es la autorización en una empresa. Todos sabemos la presión a que son sometidos los dirigentes sindicales en lo que tiene que ver con el fuero sindical y a la que son sometidas las mujeres trabajadoras cuando están embarazadas. Además, aquí se le manda a hacer análisis previo a la trabajadora para que no esté embarazada para poderla contratar. Que eso es ilegal. Violando un derecho humano fundamental de esa trabajadora. Y eso pretenden los empleadores. Una cosa, completar algo. Mira, ¿te recuerdas, Licho, cuando vinimos aquí? Recuerda, el programa estábamos discutiendo el tema salarial. Sí. Y a la sazón salió el tema código. Que todavía no estaba. Todavía no era un asunto visto, ni escrito por los empresarios, ni mucho menos. Quizá lo bueno de esta
contrarreforma de los empresarios es que ahora ya no es una intención verbal, teórica, tú ves, o que se discute tras batidores, o que se pretende, por ejemplo, que un candidato asuma en una campaña como un compromiso para, si es presidente, lo ponga en ejecución. No, ya es algo que los empresarios por primera vez escriben. Ellos presentaron eso por escrito ante la comisión. Un desmonte del código completo. Entonces lo presentan a la comisión y ya nadie se puede llamar a engaño. Tú ves, abiertamente los empresarios quieren, por ejemplo, que todas las conquistas materiales que se ha logrado, como dice Dayan, ¿verdad?, en histórica lucha, trascendente lucha, pues prácticamente se eliminen, que todos los compromisos contractuales que tienen los empresarios con los trabajadores también se eliminen. So pretexto, porque tú sabes que a veces los presidentes son débiles con el tema empleo, creación de empleo. ¿Te recuerdan a Balaguer y su mentalidad? Que Balaguer te decía, lo importante es que la gente trabaje. Las condiciones no importa, es que trabaje. Porque si la gente trabaja, no piensa en insurrecciones, en movilización, o sea, está entretenida trabajando, está recibiendo algo, aunque sea poco, ¿no entiendes? Claro. Esa es la visión. Entonces, le venía un presidente, nosotros queremos ayudarlo a usted a que usted concretice esos 400,000 empleos que usted está planteando en la campaña. Pero sobre la base de llenar, si ellos dicen trabajan 4 días, yo puedo emplear otro trabajador los otros 3 días. Para ayudarlo a eso, nosotros necesitamos un código flexible que desmonte la jornada, como dice Dayan, que desmonte los compromisos contractuales, que desmonte la liquidación, la cesantía, que, dicen ellos, flexibilice, como dicen ellos, la contratación de la mujer, para que la mujer supuestamente, según ellos, tenga menos protección, dicen ellos, de la maternidad. Entonces, ese desmonte, ellos te lo venden y se lo venden básicamente al equipo presidencial como una posibilidad de que esos empleos supuestamente puedan crearse. Ya nosotros que tenemos la experiencia de otros países sabemos que los desmontes de ese tipo no generan en realidad empleo. Precarizan el trabajo, lo precarizan más, pero no generan empleo. Entonces, hay que decirlo. Una de las situaciones que se dieron fue que en la comisión los técnicos gubernamentales comenzaron como si fuera una mesa de votación, como si fuera el Congreso, por ejemplo. En el Congreso se vota en un momento determinado. Ellos comenzaron a votar conjuntamente con el sector empresarial en cada uno de los articulados que se iban revisando con ese contenido. Entonces nosotros... Pero votaban ellos juntos y ustedes aparte. Votaban juntos. Entonces nosotros lo que hicimos fue confrontar eso y decir, mire, este tipo de comisión no se vota en primer lugar, no se vota. Es una comisión sencillamente de trabajo, de consenso, para presentar propuestas, visiones, ¿no entiendes? Entonces cuando se llevan los actores al tripartismo, solo lo que sale de ahí es acuerdo, ¿no entiendes? Lo que sale de ahí, si es por consenso, entonces es un acuerdo. Pero nosotros no podemos juntarnos los 4 aquí y decir, nosotros 3 vamos a votar contra Sayán. ¿Entiendes? Exacto. No podemos hacer eso. No. Podemos exponer las ideas, todas expuestas. Van al tripartismo y ahí entonces se analiza. Pero en torno al tripartito, yo escuché al presidente de la República, que es el jefe de la parte gubernamental, él decía, bueno, si no hay un acuerdo entre las 3 partes, un consenso, nada de lo que se apruebe ahí es válido. ¿Qué opina Agustín? Bueno, lo que pasa es que ellos pretendieron engañar al presidente también. ¿Al presidente? Sí, porque el presidente tuvo que aclarar lo que nosotros hemos planteado en los diferentes escenarios. O sea, que solamente un consenso tripartito puede surgir una modificación del código. Y el presidente, cuando aparece el tranque, que los compañeros Pepe y los demás compañeros plantearon bien claro que no había acuerdo y que no se podía votar, el presidente aclaró que esa comisión es una comisión técnica y que tendría que convocarse a otro escenario de manera donde los actores directos, porque ahí estaban técnicos, profesionales del derecho, algunos amigos nuestros y otros que son asesores empresariales. Oiga, en la comisión del gobierno está Darío Suárez, que fue el que planteó el proyecto de ley a través de la zona franca, donde se eliminaron los pasivos laborales para los trabajadores de zona franca y que se extendió a todos los trabajadores. O sea, aquella ley que pasó por debajo de la mesa, en la cual ustedes saben que en la zona franca muchos empleadores y hasta los trabajadores
se crearon esa cultura de la llamada liquidación anual. Pero el contrato de trabajo seguía vigente. Zona Franca da vacaciones colectivas al fin de año, le da la liquidación a los trabajadores, la llamada prestaciones laborales. ¿Los recontratan nuevamente? No, siguen contratados, vuelven en enero a laborar. La Suprema Corte de Justicia estableció una jurisprudencia donde planteaba que no se le ponía término al contrato de trabajo, sino que eso era un avance a prestaciones laborales. Y los empresarios de Zona Franca, a través de este señor que parte de esa comisión supuestamente del gobierno, de los representantes del gobierno, promovió eso. Ahora, ¿qué se perseguía con esa modificación? Cuando un trabajador tiene más de 3 años, adquiere derecho a cesantía no de 21 días, sino de 23. Cuando un trabajador o trabajadora cumple los 5 años de labor ininterrumpida en una empresa, adquiere derecho no a 14 días de vacaciones, no. Además, esos 14 días de descanso de vacaciones establecidos en el artículo 177 del Código, también plantea que tendrá una prima vacacional que conlleva llegar a 18 días de pago que van a aumento de acuerdo a la cantidad de años. A la cantidad de años. Eso es lo mismo que persiguen en la modificación. Pero espérate, Sayán, porque tú me estás dando una noticia para mí espectacular, porque para mí todos los trabajadores creen que lo liquidan cada año y que ya no tienen más derecho. No es así. Que, la visión que los empresarios quieren, inclusive instaurar ahora en la revisión, es el poder volver a la liquidación anual. Porque en el tema de la liquidación anual, pasado lo que Sayán dice, es decir, si un trabajador te lo liquidan anualmente, nunca llega, por ejemplo, a los 23 días de cesantía. A los 3 años. Nunca va a llegar a los 23 días, ni va a llegar a los 18 de vacaciones. Nunca va a llegar ahí, porque cada año lo van a liquidar y siempre se va a quedar marcado un proceso. Entonces, la Suprema dijo, eso que ustedes entregan es lo que Sayán dijo, avance a la liquidación. Pero el día que lo liquiden de manera definitiva, tienen que completarlo. Correcto. Entonces, ¿qué quieren ellos? Esa parte que antes le tumbaron, vamos a decir, ahora que nosotros se la reconozcamos en el código. Entonces, a veces, Licho, cuando uno, hay que entender esto, ¿verdad? Cuando usted viene del sector privado, pero usted asume un cargo gubernamental, o sea, un cargo de gobierno. Intereses. Usted tiene que tener cuidado de no trasladar los intereses, por ejemplo, del sector privado a que pertenece, a el cargo que ocupa. Exactamente, porque entonces ahí un conflicto de intereses. De intereses y viene lo que pasó, que tuvimos que necesariamente confrontar la actitud que tenían comisionados que alegando una representación gubernamental de más de 100 propuestas que hubo, nunca votaron, nunca se equivocaron en una, votando a favor de los trabajadores. Siempre era a favor del empresariado. ¿Y cuál es la situación actual entonces del proyecto de modificación? Bueno, del ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Es importante. Mira, ahora estamos en lo siguiente. A nosotros nos entregaron ahora, nosotros dijimos, mira, esto comienza de cero ahora. Lo que la comisión planteó es una referencia. Pero para nosotros, esta conversación comienza ahora, a partir de ahora. Entonces nosotros le solicitamos que nos entregaran la propuesta que la comisión había elaborado. Nos la entregaron. Vimos que en ella no se recogían los aspectos planteados por los sindicatos. No se recogieron, se le olvidó a ellos, ¿verdad?, poner los aspectos de los sindicatos, aunque todo lo que los empresarios dijeron está bien señalado. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? Pedir eso y entonces nosotros estamos haciendo ahora una contrapropuesta a eso que se elaboró desde la comisión. Tenemos ahí con nosotros, para que ustedes sepan, al doctor Rafael Albuquerque, que trabaja con nosotros en eso. ¿Está con el grupo de ustedes? Al doctor Julián Aníbal Suárez. Uy, él es juez. Y a la doctora Maribel Batista, también, que es una abogada joven, pero que buena. conoce mucho de procedimientos laborales. O sea, ha hecho su vida ahí en los tribunales. Tenemos tres abogados, nuestros asesores, que trabajan con nosotros en ese aspecto y estamos ahora en preparación de lo que va a ser nuestra propuesta. Y le pedimos a ellos que a partir de que nosotros entreguemos esa propuesta, la confrontemos con la de los empresarios, la confrontemos con lo de la comisión y entonces comience lo que se llama el diálogo tripartita. Entonces, como dijo Sayán, señalando al presidente, solo lo que salga de ahí como un acuerdo de consenso
se puede someter al Congreso como una propuesta. Congreso que también ustedes han logrado, Afortunadamente, porque los tres partidos, afortunadamente los congresistas todos han dicho, a nosotros nos gustaría que aquí nos llegue una propuesta de consenso para conocerla y someterla y aprobarla. Y los congresistas se han mostrado en buen ánimo en ese aspecto de todos los partidos. Seguro. Correcto. Pepe, pero se ha estado planteando y muchas opiniones encontradas de que volveríamos al siglo XIX de ser aprobada la propuesta que han planteado los empresarios. Y ayer estuvimos viendo la vicepresidenta del Consejo de los Empresarios de la Zona Franca, donde ella decía de que esto va a beneficiar a los trabajadores. Entonces, Agustín, yo no entiendo mucho de eso. Bueno, decía un viejo dicho popular, no me defienda, padre. Bueno, si son tan buenas las situaciones, no hay que sentarse en la mesa de diálogo. Sencillamente que le publiciten al país qué es lo que son sus intenciones. Ellos tiran ráfaga, informaciones condicionadas. Miren, la contrarreforma no es solamente el código. Pretendieron el pacto por la educación, también una contrarreforma al sistema educativo. También. Sí. Pretendieron a través del pacto educativo anular el papel del sindicato de los profesores y las profesoras. Del ADP, la Asociación Dominicana de Profesores. También. En el caso de... Pero el ADP no participó casi en el pacto. Sí, participó de manera destacada y el movimiento sindical por eso no pudieron lograr sus objetivos en lo fundamental. Eso es importante decir. Por eso, en la tarde de hoy se va a firmar el pacto educativo consensuado. Y la ADP va a estar ahí. Va a estar la ADP y vamos a estar nosotros. El compañero Pepe estuvo anoche en la entrega formal. Eso es importante. O sea, porque nosotros tuvimos un papel estelar en el movimiento sindical. No, y aclaramos también que nosotros, si la ADP no firmaba, pacto, tampoco lo firmaba. Pepe, a propósito de Santiago. Déjame concluir por qué yo quiero plantear el problema de la contrarreforma, que no solamente es una contrarreforma en todo el andamiaje jurídico y político de la sociedad dominicana que pretende el empresariado. Pretenden eliminar los fondos complementarios que la ley 8701 establece como derecho de los trabajadores. Por ejemplo, pretenden eliminar el fondo de trabajadores de la construcción. De la salud. De la construcción. No. La ley 686. La ley 686 que establece la protección social de los trabajadores y trabajadoras de la construcción, pretenden eliminarla a través de está en un proceso en el Tribunal Constitucional. También. Sí, donde los señores ingenieros propietarios de empresas se presentaron como trabajadores rechazando la ley 686. ¿Cómo va a ser? Óigame, fingiendo ser trabajadores. O sea, ellos son trabajadores de su empresa. O sea, ¿qué pasa? Esos ingenieros que timaron a los trabajadores de la construcción en la ley antigua 686 sobre el régimen de seguros sociales, que no le pagaban al seguro social las cotizaciones, aunque se las deducían al trabajador cada vez que le pagaban su salario. Escasos trabajadores de la construcción han sido pensionados a través de la ley 686. Te va y busca, todos esos viejitos han sido pensionados a través del Fondo de Trabajadores de la Construcción. Pues ellos pretenden eliminar eso. Pero no le pagan tampoco a la Seguridad Social. Porque ciertamente la ley plantea... no les reportan. No les reportan. Lo que quieren es seguir... O sea, se quedan con todo. Quieren seguir evadiendo el pago de la Seguridad Social. Argumentan eso de la doble cotización. Sucede que no quieren cotizarle ni al fondo y mucho menos a la Seguridad Social. Entonces, cuando nosotros referimos esto, que es una línea de contrarreforma, todo lo que sea beneficio para los de abajo, llamamos al gobierno que esté alerta con eso, porque el pueblo eligió al presidente Danilo Medina para que trabaje a favor de la población. Pero tengo entendido que la secretaria de Estado de Trabajo ha estado muy de parte de la no reforma en las condiciones que en definitiva ella la ministra de Trabajo. Ella ha participado poco, ¿verdad? Porque la comisión, no es parte de la comisión. Ella la excluyeron. Efectivamente se ha pronunciado contra las pretensiones de los empresarios en muchos casos. Hay que decir que la propuesta empresarial de ellos haber encontrado un resquicio para imponerla, la impone, iba a causar en la República Dominicana una gran conmoción social que provocaría la pérdida de la paz laboral que los mismos empresarios
le ha beneficiado bastante. Y Pero, reconocido hay que decirlo. Pero ellos dicen, Hay que aquí no hay decirlo. una gran población laboral. Dicen, es el 10%, el 15%. Sí, ellos dicen que los pobres, que los trabajadores dominicanos son privilegiados, que hay un 20% de privilegiados que tienen prestaciones, dicen ellos, y que lo que deben hacer es compartirla con los demás. Porque ellos están preocupados por la pobreza. Sí. Pero ellos quieren que el Y con el pobre, trabajo informal. el pobre que es trabajador, un trabajador que es pobre, comparta con otros pobres. ¿No entiendes? Con Que hagan otros lo mismo. pobres, las grandes Entonces, prestaciones. si vamos a compartir algo, la riqueza, no debemos apuntar hacia Esto es muy trabajadores. serio, Pepe, pero eso da risa. Da risa, ¿verdad? Porque queremos apuntar como hacia otro estamento más Sí. alto, no a trabajador, ¿verdad? Si queremos compartir pobreza, porque en este país siempre se hacen estudios, ustedes no ven, sobre la pobreza, nunca sobre la riqueza. Nadie paga un estudio para estudiar la riqueza, Sí, sino y la pobreza. La pobreza no es eso que le saca dinero, Claro, claro. el negocio. Y está ven que ahí. los pobres son menos, los ricos son menos. Pudiera ser más fácil estudiar la riqueza. pero nadie la quiere estudiar. Nadie. Pepe, yo le iba a hacer una pregunta a Sanján ahorita, cuando hablaba de los pactos por problemas graves que hay en el país. El pacto de la educación ahora, ustedes participaron cuando el pacto de la reforma del sistema de salud. Muy bien. Yo noto como que los trabajadores organizados no están participando. Por ejemplo, el sistema de transporte, que afecta directamente al trabajador. Directo. Yo no veo que los trabajadores están como motivados a eso. Y otro problema, el mismo caso de la educación, que antes yo los veía participando con los demás sectores en esa mejoría. Bueno, pero cuando planteamos que nosotros jugamos papel estelar en el pacto educativo, en las 10 comisiones de trabajo que se crearon estuvo el movimiento sindical. Precisamente por nosotros estar ahí, no se pudo hacer lo que querían los empleadores. Ellos quieren seguir profundizando la política neoliberal y para profundizar estas políticas neoliberales, ellos pretenden establecer todo un sistema legitimado a través de legislaciones y modificaciones de todos los códigos existentes en la República Dominicana, poniéndolo al servicio de los intereses de quién, de la minoría, de 10 familias que son dueños del país. Porque habla de que los dueños del país son los transportistas, los amigos transportistas. Aquí todo el mundo sabe. Todos saben aquí que los dueños del país son 10 familias que disponen, hacen y disponen de todo y todo. Que están monopolizando inclusive Mira, la actividad empresarial. Y comercial. Nosotros, a diferencia de eso, hemos asumido participar en todos los escenarios. Eso es importante. Por eso nosotros estamos participamos junto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en lo que es el debate del pacto eléctrico. Porque aquí en el café está todas las situaciones de pobreza en el país. Los dueños de la planta eléctrica, los dueños de la generadora, etcétera, el Estado de la hidroeléctrica, de la transmisión del Estado y de la generadora del sector privado. No somos los trabajadores, los dueños de la generación eléctrica, como no somos los trabajadores en este país, los dueños de las empresas en sentido general. Entonces, ¿qué nosotros pretendemos? Bueno, que el Estado establezca techo de protección social para los trabajadores y los demás sectores deportivos de la sociedad. Y por eso tenemos que intervenir en todos estos espacios. No nos vamos a excluir. La Confederación Nacional de Unidad Sindical, que Pepe encabeza y que nosotros acompañamos, la CNTD y la CAS, hemos decidido intervenir de manera activa, militante, en todos los escenarios, combinando nuestra intervención en las discusiones de las comisiones con nuestra participación militante junto a la sociedad, junto a los demás organismos de la sociedad, los demás sectores, en toda la elaboración de las diferentes políticas públicas y en las modificaciones de la misma. Sí, una cosa, Lillo, es que muchas veces, por ejemplo, nosotros, como dentro sindical también, guardamos cierta actitud de entender los escenarios también. Por ejemplo, Sí. nosotros sabemos que el escenario salarial siempre es un escenario de nosotros, en el sector privado. Que el escenario de código es un escenario en el que nosotros desempeñamos un papel fundamental. Pero, por ejemplo, nosotros en la educación participamos, como Sayan dice, destacadamente, pero siempre destacando a ADP, tratando de perfilar De ADP fortalecer ADP. como la organización, que habrá que fortalecer. No, por ejemplo, salir Sayan o yo delante, no. Eduardo Hidalgo, María Teresa, lo que son de la Sí, ADP. lo que son de eso. Que si estamos en una lucha educativa, por ejemplo, nosotros tratamos que la coalición esta por educación digna sea la que
que lleve la voz. y nosotros aparecer, pero contribuyendo, tú ves, no como disputando espacio, tú ves, porque nosotros entendemos como que cada lucha tiene su escenario y tiene su conductor natural. Correcto. Cada lucha, de lo que entonces Pepe, ese trabajo que hacemos. el informe de Naciones Unidas y del Fondo Monetario Internacional que se lo dio al gobierno, igual que del Banco Mundial, establecen que la economía informal está creciendo. Eso quiere decir que el empleo fijo está decreciendo. Sí. ¿Cómo le preocupa eso? ¿Ustedes tienen algún estudio sobre eso? Mira, nosotros inclusive hemos tenido mucha colaboración de OIT, que está preocupada en el campo internacional por el tema del desmonte del empleo formal, no solo aquí, sino O sea, prácticamente en el que mundo. también se tiene en el mundo. En el mundo, sí. En los países desarrollados hay políticas de desmonte también del empleo formal. ¿Por qué? Por un asunto que, claro, Licho, lo que tú dices, eso afecta directamente, impacta directamente el tema de la seguridad social. Por Correcto. ejemplo, el sistema nuestro, ¿en qué se basa? Básicamente se basa en los cotizantes del sector formal. Cuando esos cotizantes disminuyen en el sector formal, crece la informalidad. Ese sistema de pensiones que tenemos nosotros, ese sistema de salud, va decayendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Hay que formalizar la informalidad. Lo que nosotros decimos es que no se puede hacer entonces, como quieren los empresarios, eliminando la conquista y precarizando el trabajo con el pretexto de que por esa vía se crea más formalidad. Eso no es lo que crea más formalidad. Lo que hay que hacer es extender los derechos, ¿verdad?, a los trabajadores que no lo tienen. Correcto. Y incluir a esos trabajadores que no lo tienen en los derechos que tienen, como ellos dicen, la minoría que está en la formalidad. De ese modo, evitamos inclusive que el propio sistema se ponga en peligro, el propio sistema de ellos, porque hay que decirlo. ¿Quién es que tiene aquí el control, por ejemplo, del sistema de pensiones? ¿Es los mismos empresarios? ¿Quién tiene el control de la mayoría del sistema de salud en este país? Son los mismos ¿Qué privado? empresarios. Son ellos mismos, ¿te ves lo que? Entonces, en definitiva, nosotros, Todo ello. todos ellos, ¿verdad? Si lo analizamos así, esta sociedad, todos lo tienen ellos, son el verdadero poder, porque los gobiernos pasan, ¿te entiendes? Pero los empresarios están Ellos ahí no siempre. pasan. Ellos no pasan, ¿verdad? Un gobierno Ellos pasa, están todo el viene tiempo otro. Así es. con así la es. chupeta. Ellos se rotan, pero no pasan. No pasan así. Bueno, así es. vamos a pedir un breve receso, como dicen, tanto al maestro Pepe Abreu como a Agustín, para ir a una brevísima pausa. Recuerden que estamos conversando sobre este tema muy apasionante, sobre todo la conquista laboral. Vamos con este toque de queda en el día de hoy, conversando con el maestro Pepe Abreu y nuestro amigo Agustín, conversando con este tema sobre la reforma del Código Laboral, donde hay muchos que dicen que de ser aprobado como han sometido esta propuesta a los empresarios, volveremos al siglo XIX. Parece que mucho, 200 años para atrás. ¿Qué tú piensas, Agustín? Bueno, nosotros, el movimiento sindical está planteando bien claro que si aquí hay que actualizar el Código de Trabajo es para ponerlo a tono con los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Y en ese sentido es que el doctor Rafael Alburquerque, Julio Aníbal Suárez y Maribel Batista están trabajando junto a nosotros en una propuesta de actualización del código, pero no para negar derechos, sino para ampliar derechos. Eso es importante. O sea, los humanos aspiramos a avanzar, no a retroceder. Debe ser así. La época de la barbarie fue superada. Los jóvenes empleadores actuales pretenden volver al pasado. Volver al pasado, pero ¿de qué manera? Miren, de acuerdo a los estudios que usted refería del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, establecen que aquí la riqueza ha aumentado, sin embargo, los salarios y sueldos de los trabajadores y las trabajadoras se han reducido, se han reducido un 27%. Así es. De acuerdo a las estadísticas del propio Banco Central,
el 70% a las trabajadoras y los trabajadores devengan salarios de 10 mil pesos abajo. Correcto. ¿Qué quiere esto decir? Por igual, cuando usted va en el pago de los impuestos, la mayoría de los impuestos son impuestos indirectos que los pagamos los consumidores y las consumidoras. Así dicen las facturas. O sea, cuando usted va a pagar un cable de televisión, cuando usted va a pagar el teléfono, va a pagar la electricidad, ahí sale ahí sale que usted tiene que pagar un conjunto de impuestos. ¿Quiénes lo pagamos? 31%. ¿Quiénes lo pagamos? Los consumidores y las consumidoras. Solamente un 20% pagan los llamados ricos. Así o sea que nosotros, los pobres, financiamos la economía del país. Además de ser los entes productivos, ellos invierten su capital y nosotros somos la fuerza laboral. Porque hay un régimen tributario que es injusto. No, un régimen tributario, óigame, que hay mucho decir. El Banco Mundial ayer, ¿ustedes lo vieron en la prensa? Sí. Diciendo bien claro que hay que cambiar ese sistema tributario en la República Dominicana. Se paga 2 veces. O sea, de manera tal que el que más puede ser el que más aporte. Eso es lo que se estila en un país civilizado. Así. Tú sabes el dicho que Manuel Díez, a mí me gusta personificar la cosa. Tú sabes que no, Licho, ¿verdad? Pero No. a veces son curiosas las cosas. Pero Como no va a aceptar Manuel Díez decía, él es historiador, ¿sabes eso? Él se graduó como historiador en Estados Unidos. Historiador económico, internacional. Una Biblia. Entonces tú lo oyes y tú dices, pero este hombre ve la historia como al revés. La escribe al revés. Por lo que Sayán decía, por ejemplo, Mauricio Báez, ¿por qué luchó? Mauricio Báez hizo huelga en el 46, 47, encabezando la lucha azucarera del Este, acuérdense de eso. Sí, él era de San Cristóbal, pero encabezó en el Este la lucha, los grandes movimientos, ¿verdad?, contra Trujillo. Y obligaron a Trujillo a una negociación, a sentarse en la mesa. Sí. Y Trujillo Eso le provocó su desaparición. Y de ahí vino el Código Trujillo de trabajo. Esta generación nuestra después, la de Julito de Peña Valdés, otras que llegaron, nosotros un poco más tarde, Sayán y yo. Sí. Pero ustedes son de esa escuela. Encabezamos una lucha. Santo y ese grupo. Exactamente. Encabezamos después una lucha dirigida a que ese Código Trujillo de trabajo habría que modificarlo, acuérdense de eso, cambiar el Código Trujillo. Y la lucha de todas las marchas del 1 de mayo era en contra del Código Trujillo. Sí. Tú sabes, Lito, tú participaste en muchos de ellos. Sí. Bueno, y logramos el Código de 92. Que es el código de ahora, el actual. Precisamente. Entonces, el gobierno en el que participó el propio Balaguer, que tuvo, que fue parte de la comisión, fue parte de la y que era ministro de Trabajo también. Seguro. Bueno, entonces, nosotros vemos eso y decimos, bueno, ¿qué toca, como dice Sayán, a la generación venidera? Nosotros no podemos negociar por la generación que viene. Pues, ¿sabe lo que nos dicen los empresarios a nosotros? Mire, no se preocupe que lo que estamos planteando como contrarreforma no va para los trabajadores actuales, es para lo que viene. Para lo que viene. Entonces, lo que están diciendo ellos es, guárdenle a sus hijos, a sus nietos. Esta desgracia. ¿Entiendes? ¿Tú entiendes? Esta debilidad institucional. Peor que el que ustedes han vivido. Se presume que esa generación que viene es la que tiene derecho a negociar. Correcto. Ese código. Correcto. Si quiere negociarlo más para atrás, más para adelante. Todo el mundo, como dice Sayán, propende a ir siempre más allá, a progresar. No ir más para atrás. Y si tú analizas los empresarios. Nunca se hace una ley para el futuro, claro, y tú te das sino cuenta, para regir el presente. Claro, o sea, no, y tú te das cuenta también que ellos tienen, por ejemplo, el CONE, Asociación de Industria, tienen Copadón, pero tienen ANGE para los jóvenes empresarios. Sí. ¿Qué hacen ellos? Entrenar a sus generaciones de jóvenes. De ahí viene Manuel Díaz. Para que dirijan las empresas. Marisol viene de ahí, sí. La otra, Bonetti viene de ahí. Ellos se preparan ahí. Entonces, ese es el laboratorio de entonces tú no puedes a los hijos de los trabajadores de que decirles, mira, los sindicalistas de ahora le negociamos a ustedes un código para dentro de 20 años que retrocede al siglo XIX. A Código Trujillo, ¿no entiendes? Pepe, hay dos sectores que yo no quisiera que tú nos den la pincelada, porque hay dos sectores que están muy desprotegidos en el área laboral, que es el sector de las domésticas y el sector de la seguridad, desde lo que le llaman guachimanes. Esos sectores no tienen amparo en las leyes laborales. Antes que Pepe conteste esa pregunta, como ya estamos al final del programa, maestro Licho, es bueno dejarle a ustedes dos en el ánimo, a ver la opinión de ustedes, aparte de la pregunta de Licho. Este tema de la educación que se firma hoy, ¿cuál es la opinión de ustedes? Porque un profesor ganando 13 o 16 mil pesos
¿cuánto será elevado ese salario si va a trabajar de 7 de la mañana a 5 de la tarde? Vete hasta allá. Bueno, nosotros hemos planteado bien claro que aquí hay que dignificar al docente. Así como en las fábricas y en el campo, los trabajadores campesinos y los trabajadores fabriles son los que construimos el desarrollo de las sociedades. Los profesores y las profesoras son, además de los estudiantes, son los elementos fundamentales en el área de la educación. Usted tiene que tener un profesor bien alimentado, que se pueda preparar, que pueda dejar sus hijos en su hogar en condiciones de estabilidad económica y social, con los problemas fundamentales resueltos en materia de salud, vivienda, educación, etcétera. Alimentación, que por ahí entra todo lo demás si usted no se alimenta. Entonces nosotros creemos que hay que dignificar, no solamente con el problema salarial, ese es un elemento con lo que tiene que ver los techos de protección social de la maestra y los maestros de la República Dominicana. Claro está, no pudimos en el pacto, pretendimos que en el pacto se estableciera una normativa salarial, estableciendo los sueldos en una escala, en un proceso a los profesores y profesoras, pero logramos no lo que querían los empleados, los patronos, que querían era eliminar el papel del sindicato como interlocutor social de esos profesores y profesoras. Y se logró que el Ministerio de Educación y el sindicato, o sea, y los sindicatos, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, y la Asociación de Técnicos de Educación, AMPROTE, ambos negocian directamente, bilateralmente, con el empleador del Estado, que es el Ministerio de Educación, las condiciones de vida y de trabajo que conlleva el problema de los sueldos y salarios en el sector educativo. Mirando el tema que Richo preguntaba, no queremos dejarlo sin respuesta. Guardianes privados, seguridad. Ellos se le ha impuesto el tabú como de que no pueden organizarse porque se les trata como si fueran militares. Pues lo cancelan, y no es así. también. Y lo cancelan inmediatamente. No estamos tratando precisamente de organizarlo. Ellos tienen un salario mínimo menor que el salario mínimo general. Sí. Nosotros trabajamos para que los guardianes tengan derecho a un salario justo y además tengan la posibilidad de negociar colectivamente. Y trabajan sobre el horario. Porque trabajan sobre horario. También. 12 horas. En el tema de la doméstica, ya un convenio internacional de OIT, ratificado en el país, todavía no está, pero está ratificado ya por el país. Pero nosotros estamos trabajando para que, además del derecho a vacaciones que ellas tienen y el derecho a regalías, que es la única dos conquistas que tienen, tengan derecho a un mínimo salarial, ¿entiendes? Correcto. Tengan derecho a estar registradas en la seguridad social, en el sistema contributivo, porque tienen derecho a hacerlo, tengan derecho a pensión, a salud, a riesgos laborales, que no lo tienen. De manera que esos dos sectores... Pero ya eso, Pepe, cae dentro de lo que es el Estado. Porque, Exactamente, Porque sí. un dueño de casa, por ejemplo, Sí. que tenga una trabajadora, ¿cómo la va a pensionar? Pero en Uruguay se hizo, y se creó un sistema en el que hay un mínimo aporte de sector que le emplea, ¿me entiendes? Un aporte gubernamental y un aporte propio, y con eso se creó una situación en que todas las domésticas en Uruguay, por ejemplo, están en el sistema de seguridad social. Seguro. De manera que se puede hacer. Lo que pasa es que hay que tener voluntad política y, como usted lo dijo, gubernamental, básicamente, porque no va a partir de ese Y esa ley de seguridad social las contempla, lo que pasa es que no se le cumple. Exactamente, y hay que incluirlo. ¿Entiendes lo que Seguro. eso es así? Eso es interesante. Bueno, un último mensaje, Agustín, primero, y luego don Pepe Abreu, que llegamos al final del programa. Simplemente hacer un llamado al señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina. La ley 2920 que estableció el Código Trujillo de Trabajo, lo logramos fruto de grandes luchas, como estableció el compañero Pepe, en la época de Trujillo. La ley 1692 que modificó ese antiguo código, estableció el nuevo Código Laboral, lo logramos en un gobierno conservador del doctor Joaquín Balaguer. Esperamos que el señor presidente de la República se case con la historia, auspiciando a través de sus representantes una modificación del Código de Trabajo que lo actualice para mejor, no para retroceder al pasado, al siglo XIX, sino que sea un Código de Trabajo que fortalezca el porvenir de lo que aportamos la riqueza en la República Dominicana y el mundo, que son las trabajadoras
y los trabajadores. Ese código tiene que ser, si hay que modificarlo, es para ponerlo a tono con las normas internacionales del trabajo que año tras año reclama al gobierno los informes que deben ser modificados ese código para bien, no para mal. Pepe. Decirle a los trabajadores que nos preparemos para un 1 de mayo vigoroso, ¿verdad? En la calle, con una gran marcha que creemos vamos a organizar con las demás centrales y otras organizaciones, y que esa gran marcha del 1 de mayo sea la respuesta, ¿verdad?, a las pretensiones de los empresarios en el aspecto de la contrarreforma al Código Laboral. Bueno, muchas gracias a Agustín, don Pepe y al maestro Licho, y a ustedes muchas bendiciones. Hasta mañana, si Dios se lo permite.